Hoy en Trabajo y Más, el podcast de desarrollo de carrera y vida en la oficina, vamos a hablar de empleo, de cómo ser el elegido o elegida para acceder a un empleo en una gran empresa, cómo superar ese proceso de selección también en una compañía tecnológica, incluso sin tener un perfil tecnológico, un perfil tech, como se dice ahora. Soy Monse Mateos y estoy con Adriana Carvajal. Hola, bienvenida, ¿qué tal estás? Un placer, qué ilusión estar contigo un buen lunes de diciembre. Sí, buen lunes, además, de verdad. A ver, Adriana Carvajal es emprendedora, creadora de contenido y antes trabajó en LinkedIn y en Google. Es la artífice de un programa que se llama Acelera tu carrera. En él ofrece consejos a profesionales cualificados para superar procesos de selección y también les ayuda a aplicar las herramientas de inteligencia artificial en su desarrollo de carrera. Adriana, yo creo que la primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo acelerar la carrera? Pues me parece una muy buena pregunta, porque parece muy sencilla, pero detrás de todo esto realmente hay una estrategia de desarrollo profesional que mucha gente piensa que a medida que vas progresando en tu carrera, viene como de forma orgánica, ¿no? Que vas a ir como concadenando trabajos hasta ir llegando a algo que más o menos acerca a lo que quieres. Pero detrás del pensamiento de acelerar tu carrera, lo que hay en realidad es una estrategia que está pensada, que hay un plan de desarrollo profesional y que te ayuda a que en el menor tiempo posible pues consigas el empleo con el que estás soñando o que realmente te hace muchísima ilusión. Muchas veces se tiene muy claro cuál es ese empleo soñado, pero otras veces no. ¿Qué pasa si no tienes ese sueño todavía definido? Es que de hecho es lo más normal, porque creo que hay mucha gente que se lanza a buscar trabajo un poco pues o bien por necesidad, entonces pues te lanzas a lo primero que encuentras, postulas a todo lo que hay en LinkedIn intentando ver pues cuándo suena la flauta. También hace falta que en los colegios y universidades te vayan enfocando un poquito más a lo que viene a ser la parte profesional, porque ahí son 4 años de tu vida donde te educan, hacen muy buena labor educándote en lo que sea que hayas escogido, pero no perdamos de vista que el objetivo de esas instituciones es que una vez tú acabas tu etapa ya, hay que incorporarse en el trabajo. Entonces, como esto te lo casi que delegan a ti como tu responsabilidad profesional, pues tienes que ser tú el que comiences a trabajar tu autoconocimiento e intentar encontrar cuáles son aquellas áreas en las que tú como persona destacas, o sea, cuáles son tus talentos naturales. Es lo que a mí me gusta llamar tus superpoderes, o sea, aquello que se te da naturalmente bien. Cuanto antes detectemos esas partes que hacen que nosotros seamos excelentes en ello de forma natural, más fácil es que tú comiences a trabajar esas áreas y sigas despuntando en esas áreas más que los demás. Porque muchas veces cuando venimos de sistemas educativos, son sistemas en los que te enseñan a que tienes que ser, pues, bueno en una serie de cosas, en una media. Pero o sea, es más fácil que tus padres te digan apúntate a clases de refuerzo de matemáticas si las matemáticas te dan mal, pero a lo mejor si eres un comunicador excelente no te ponen clases de comunicación. Y sin embargo, cuando tú accedes al mercado laboral, a ti te van a contratar por ser excelente en una serie de cosas, no mediocre en un conjunto. ¿Cómo te enfrentas a esa primera búsqueda de empleo? A mí me gusta dividir la búsqueda de empleo en unas 4 o 5 partes diferentes. La primera parte, como comentábamos antes, es la parte de estrategia. Es decir, tú sentarte y pensar que lo que estás a punto de hacer no es algo que viene orgánicamente, que es algo que te requiere disciplina, constancia y una estrategia detrás. Entonces, comienza a buscar, pues, cuáles son aquellos trabajos que realmente están alineados con ese talento natural del que hablábamos antes. Es decir, por ejemplo, si tú siempre has sido un buen comunicador o has tenido un don de gentes y es una habilidad que a ti se te da mejor que la media, pues comienza a buscar en LinkedIn cuáles son aquellos trabajos que requieren de esos talentos. Otra forma de hacerlo, por ejemplo, que me parece un buen ejercicio para cualquier profesional, es que si tú a lo mejor no sabes en qué posición quieres ir, pero sí tienes una empresa en mente que te haría ilusión, comienza a buscar perfiles en LinkedIn de profesionales que están en esa empresa y más o menos comienza a ver pues qué tienen en común los perfiles que más te van llamando la atención, porque te pueden dar muy buenas pistas de cuáles son los estudios que han cursado, cuáles son los trabajos a los que han postulado en sus primeros años de carrera, cuáles son los másters o cursos extra que han hecho, cuáles son los proyectos que han emprendido a lo largo de su carrera, ¿no? Y vas como trazando paralelismos entre esos perfiles y más o menos te vas encaminando a una parte u otra. Uh-huh. Esa sería como la primera parte de hacer tu plan a unos 5 años vista. Después hay una segunda parte, que es la parte de currículums. Los currículums son unos documentos que mucha gente los tiene un poco como muy mitificados.
En algunas partes te diría que entiendo el porqué, en otras te diría que un currículum es un documento que sirve solo para un momento muy concreto del proceso de selección. Sí, pero que son muy útiles. Creo que la forma en la que se están usando es ineficiente, pero el currículum en sí, de momento, es el mejor sistema que tenemos para esa primera parte del proceso de selección. ¿Qué pasa? Que cualquier persona en 5 minutos puede hacer un currículum. No quiere decir que sea un currículum bueno, quiere decir que es un documento que puedes hacer rápido. Entonces, las personas que no le ponen cabeza a ese pedazo de papel son las mismas personas que después están postulando a 25.000 trabajos de LinkedIn y, por lo tanto, tenemos una media de postulantes por oferta que ronda entre 150 y 250 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que si no te has parado a hacer bien tu currículum en el inicio, malamente vas a poder destacar, ¿no? Claro, efectivamente. Y además, si tú haces los números, te da que con 250 postulantes por puesto de trabajo, tienes una posibilidad de acabar tú siendo el ganador de ese puesto de un 0.4%. Eso, a la práctica, significa que tienes más posibilidades de entrar en Harvard que de conseguir un trabajo. Ya. Ahora, esos números hay que desglosarlos un poquito, ¿no? Porque a partir de ese cuello de botella que tenemos al principio, en el momento en el que tú pasas a una entrevista, tus posibilidades ya aumentan un 30%. Es decir, que tenemos todo una parte del proceso de selección que está saturado de personas que no se han puesto a pensar en esta parte del proceso de forma estratégica y que, por lo tanto, pues saturan los ATS, hace que sea muy difícil que tu currículum pase a ser visto por un entrevistador, y hay mucho ruido en esa parte que le hace un flaco favor a todos los postulantes. Has hablado de preparar todo esto, pero ¿qué pasa cuando ya has tenido la suerte de que alguien se ha fijado en ti? ¿Cómo superar ese proceso de selección? En la parte de entrevistas, lo importante es que tú sepas qué se te evalúa en cada una de las partes, porque en base a eso tú vas a poderte preparar muchísimo mejor también. Es decir, una entrevista con un reclutador no es lo mismo que una entrevista con un manager, no es lo mismo que una entrevista con un compañero de equipo o con el director del área. Entonces, ten claro qué se te está evaluando en cada parte y después haz el trabajo de preparación teniendo muy claro pues cuáles son las habilidades que tú quieres demostrar y cómo te quieres posicionar como candidato. O sea, que es importante que conozcas de antemano tu interlocutor. Correcto. ¿Y tú crees que eso es bueno, es malo, que se pregunte en el primer contacto que hace la empresa contigo? Yo no sé si puedes tildar de cierta prepotencia, decir, bueno, ¿quién me va a entrevistar? Yo creo que es natural, porque al final tienes mucho más que perder si vas a ciegas a una entrevista del potencial de que la persona se moleste, que le preguntes con quién se va a entrevistar. Al final no hace falta tampoco que sea un nombre y apellido, pero si estás en un proceso de selección es muy difícil ir a ciegas y que simplemente te digan, pues tienes una entrevista el martes a las 7 de la mañana con esta persona. Si no sabes qué te va a valorar esa persona, muchas veces lo mejor es que le preguntes al reclutador, que el reclutador además debería ser tu amigo a lo largo del proceso de selección. Sí, tu acompañante. Oye, ¿y qué sucede? Ya sabes que ahora muchas plataformas de empleo, en vez de pasar esa primera criba con una persona de carne y hueso, lo hacen a través de un robot. ¿Cómo puedes darlo todo cuando es un robot el que te entrevista en primer lugar? Porque supongo que esto ha evolucionado y a mí fácil no me parece. Pues me hace mucha gracia que me saques este tema, porque justo ha habido un estudio muy reciente donde han puesto a 70.000 personas a pasar una primera entrevista con un agente de IA en cambio de una persona. Lo que hemos visto es que el agente de IA aumentaba tus posibilidades de éxito en un 12%. E incluso en el caso en el que tú le preguntabas al candidato ¿qué quieres? ¿Que te entreviste el agente de IA o una persona normal? En el 78% de los casos preferían el agente de IA. Lo cual también me hace pensar que le tenemos mucho miedo a los reclutadores. Y entonces preferimos casi como esa parte pues mucho más imparcial y más objetiva, ¿no? A lo mejor, que a una persona de carne y hueso. A mí también me pareció un estudio genuinamente sorprendente, porque no me lo hubiera esperado. Ya. Pero es que más encima también vimos que las personas que escogía la IA tenían más posibilidades de quedarse tras los 30 primeros días en la empresa. O sea que escogía mejor y escogía bien. Bueno, pues reclutadores ya podéis prepararos porque tenéis un contrincante muy interesante y sobre todo que va a seguir creciendo, que es el agente de IA. Oye, ¿qué hay que hacer para captar la atención de los grandes reclutadores? Y sobre todo lo que mencionábamos al principio de esta entrevista, Adriana, poder captar la atención de esos grandes reclutadores tecnológicos cuando tú no tienes un perfil tech. Aquí hay varias partes, porque el captar la atención también depende un poco de
quién la esté captando, es decir, a qué perfil estás hablando. Cuando estás hablando de captar la atención, por ejemplo, de reclutadores en procesos más iniciales, o sea, un reclutador, lo que hemos visto es que tiene 6 segundos para decidir si le presta atención a tu currículum o lo desecha. Y me parecen muchos, incluso 6 segundos. Claro, entonces ellos van así, pim, pam, y en el momento en el que tienes un currículum que más o menos le encaja con lo que está buscando, te va a prestar más atención. Pero para eso, en esos 6 segundos, tienen que haber como básicos que hacen que tu currículum pues destaque de la resta. Por ejemplo, que la paginación tenga sentido. O sea, es decir, aunque sea súper old school, y ahí yo no me voy a meter porque soy la primera que tiene un perfil más creativo, pero que tú vienes un currículum y digas, esto me suena un poco con el estándar de la industria, pues vas ganando puntos positivos. Que en ese currículum aparezca rápidamente cuáles han sido tus logros en posiciones anteriores, también hace que ganes puntos. O sea, es decir, que no le pongas solo la descripción de tus puestos pasados, sino que te molestes también y que te tomes el tiempo de buscar cómo demuestras que fuiste un buen empleado en las posiciones anteriores, no solo que fue lo que hiciste. Después, el típico tip de que pongas verbos de acción al principio de cada frase. O sea, que al final cada verbo es de acción, pero, o sea, serían como pequeños verbos que te posicionan como alguien con una responsabilidad muy concreta. Por ejemplo, lideré el proceso de captación de nuevos clientes que resultó en un 30% de incremento de las ventas de no sé qué. O sea, ese lideré, comuniqué, organicé, que son pequeños trucos de la industria. No sé hasta qué punto, o sea, nos hemos acostumbrado que sea así y por lo tanto pues se ha vuelto un poco la norma, pero cuando ves un currículum que más o menos habla el lenguaje de la posición para la que estás reclutando, ganas puntos extra. Y es efectivo incluso cuando es una empresa tecnológica que contrata, por ejemplo, a una persona que es doctorada en filosofía. Claro, o sea, al final tú lo que quieres es que esa persona que está doctorada en filosofía haya hecho el esfuerzo de hablar el idioma de la posición para la que esta persona está reclutando. O sea, tú puedes ser doctorado en la reproducción de las tortugas, lo que quieras, pero si en un currículum, o sea, no se ve el link entre tus estudios de reproducción de las tortugas y esta posición de ventas a la que estás postulando, o esa posición de lo que quieras a la que estés postulando, va a haber un mismatch. Sí, esto lo van a descartar más rápido. Es decir, demostrar esa resiliencia, esa adaptación, incluso en el primer contacto a puerta fría que tienes con ese reclutador. Pues me parece interesante. Yo quería preguntarte, Adriana, que sí que es cierto, he estado leyendo tu perfil en LinkedIn, tienes más de 500.000 seguidores en Instagram, más de 1 millón en TikTok, más de 80.000 suscriptores en YouTube, una newsletter de más de 30.000 suscriptores. Yo quería que me comentaras hasta qué punto ser tan popular en todas las redes puede ser el mejor acelerador de carrera o llegado el momento se puede convertir en una condena, porque sí que es verdad que se tiende a decir, hombre, es que es influencer, le conoce todo el mundo, pero claro, también hay que demostrar que esa audiencia está ahí por algo. ¿Qué lecciones nos puedes dar sobre esto y sobre todo también para aquellas personas que quieren encontrar un empleo y están pensando en hacerse populares en estas redes? Has abierto un buen melón, porque aquí entran muchas cosas. El primero es que al final yo he acabado dedicándome a las redes, por lo tanto, en mi caso personal, el tener una audiencia es positivo porque significa que lo que estoy explicando le está llegando a la gente. Eso no quiere decir que si tú no te quieres dedicar a redes, no hace falta que seas influencer. O sea, al final, intenta gestionar tu marca personal de la mejor de las formas para ti y tu caso. Si para ti no pasa por tener una audiencia en redes, no pasa nada. Lo que sí creo que es importante es que en un mundo donde hay muchos profesionales, donde estamos todos saturados con mensajes de internet y creación de contenido y que al final, pues eso es que hay mucho ruido online, intenta posicionarte en la medida de lo posible como un profesional que es líder de opinión en su campo. Esto no quiere decir que necesitas 1 millón de seguidores en una plataforma para que se considere un líder de opinión. Hay gente extremadamente válida, con audiencias muy nicho, pero que esas audiencias lo tienen a esa persona como una referencia de su campo. Y a lo mejor estamos hablando pues, de temas extremadamente nichos. Y sin embargo, si tú vas a una conferencia de ese tema, es esa persona la que va a estar hablando y dando la ponencia. Para mí, la creación de contenido tiene sentido si está validando
una inquietud tuya. Si en tu caso crees que tener una marca personal fuerte te va a ayudar para conseguir tu próximo empleo, te apoyo 100% en eso. Y entonces, tómate esa parte de creación de marca personal como una responsabilidad más de tu trabajo. Intenta de nuevo como planificarlo, estructurarlo y que se vuelva casi como un hábito dentro de tu trabajo el estar compartiendo pues reflexiones online, pequeños truquitos de tu industria, cositas que hagan que la gente sepa pues que en esa industria estás tú. No hace falta que seas un influencer ni que tengas una audiencia de millones. Oye, Adriana, ya para terminar, a mí me gustaría que me dieras 3 consejos muy válidos para nuestra audiencia que les ayudarán en ese primer momento, es decir, en el momento de hacer ese currículum. Pues el primero para mí sería que te asegures que las posiciones a las que estás postulando tienen sentido para el tipo de carrera que quieres. Suena muy básico, pero hay mucha gente que de verdad les entra un poco ese pánico de necesito el siguiente paso en mi carrera y comienzan a postular a posiciones que es que a lo mejor no les interesan. Tómate el tiempo de hablar con personas que trabajan en esa industria. Mira si realmente tú quieres estar ahí, porque a lo mejor es que no quieres y te estás equivocando. Entonces, intenta que las posiciones a las que estés postulando realmente convengan para tu carrera. Eso es número 1. Número 2, a la hora de hacer un currículum, intenta, en la medida de lo posible, que sea algo que hable el lenguaje del reclutador y que hable el lenguaje de la industria a la que tú quieres entrar. O sea, conquístalo. Conquístalo. Dale métricas que sean relevantes para la industria a la que quieres entrar. Explica las cosas de una forma clara y concisa. Evita descripciones ultragenéricas. Y después, una tercera parte de que no descuides el networking. De todas las posiciones que se acaban llenando, para cada puesto que hay disponible, solo hay un 7% de personas que entra vía referido. O sea, que alguien interno a la empresa dice, esta persona es válida, la estoy invitando a trabajar en esta empresa. Es un 7% del total de los candidatos que postulan para una posición. Sin embargo, representan el 47% de las personas que se acaban quedando el puesto. Uh-huh. Por lo tanto, que tú te enfoques en networking y que intentes que haya una persona interna a la empresa que te refiera a esa empresa, es positivo para todo el mundo. La persona que te refiere, por lo general, se lleva un bonus económico por haberte referido, que es algo que mucha gente no sabe y que está ahí. Y aquí lo hemos contado muchas veces. Claro, es que los bonus además son muy jugosos para la persona que está dentro. Entonces, a esa persona le interesa referirte y a ti te interesa que esa persona te refiera. Entonces, sabiendo que hay esta relación en la que ambos salís ganando, intenta comenzar a contactar a las personas por LinkedIn. Intenta estar en espacios donde esas personas están. Entonces, no me descuides esa parte del networking porque te va a hacer que el principio de ese proceso de selección sea muchísimo más fácil. Calma, objetivo y relaciones. Exacto. Yo creo que podremos cerrar esta interesante conversación con Adriana sobre todos estos temas. Oye, muchísimas gracias, Adriana. Un placer que estés aquí con nosotros, ¿eh? Y nada, a vosotros que esperamos que estéis escuchándonos un día más en el próximo capítulo de Trabajo y Más. Soy Monse Mateos, presento este podcast de vida en la oficina y desarrollo de carrera realizado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima y muchísimas gracias.